Usted seguramente ha visto en las noticias que hay actualmente una huelga de actores y guionistas en Estados Unidos, particularmente en una de las grandes sedes de los estudios que es Hollywood, que es una huelga que pues realmente está repercutiendo en la producción de películas. Vamos a platicar sobre este tema de cómo es que se llegó a una huelga de actores, algunos muy famosos que hemos visto ahí en esta huelga de guionistas. Vamos a platicar con Camila De Michelis. Ella es directora de cine, productora y guionista. Camila, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Primero vamos a comenzar por el principio. ¿Por qué estalló esta huelga? Primero entiendo que fue de actores y de guionistas también. ¿Cómo es que se suscitó todo esto? Mira, estalla primero la huelga por parte del sindicato de guionistas, que se Ujú. llama WGA. Después se une el sindicato de actores, que es el SAG-AFTRA, y ahí es cuando pues toma mucha más relevancia, ¿no? Porque obviamente conocemos más las caras de los actores, tienen un peso mediático más importante. Pero realmente sus peticiones son muy parecidas y la verdad también tienen bastante lógica y creo que van a tener un impacto no solo a nivel en cuestión de la industria cinematográfica, sino en cuestión también de regulaciones que tendríamos que empezar a tomar en cuenta a nivel internacional y sobre todo suceden por dos cosas, ¿no? La primera es que hay que remontarnos a cómo funciona la industria del cine y a cómo ganan los actores, ¿no? Y una de las cosas, primero en 1948, existe una legislación que lo que hace es que antes en el antiguo Studio System, los estudios muy grandes, MGM, todos estos estudios tenían, digamos, la producción, pero también tenían las salas de cine. Entonces controlaban toda la cadena, ¿no? Sucede una legislación antitrust para impedir que se hagan monopolios y a raíz de eso cambia todo el sistema de cómo funciona la producción cinematográfica y hoy por hoy una de las cosas que está sucediendo tiene que ver justo, menciono esto porque hoy por hoy una de las cosas que está sucediendo tiene que ver justo con el tema de las plataformas y de los streamers. Hoy por hoy nuevamente los que producen contenido, como por ejemplo Netflix, también es dueño de la plataforma. Pero algo que está sucediendo, de lo cual se están quejando mucho los guionistas y los actores, es que a diferencia de antes, en donde tú podías saber de manera muy transparente cuántos boletos de cine se habían vendido o cuando una película se retransmitía, pues cuánta gente la había visto, y esto afecta obviamente el pago de las regalías. Hoy por hoy, Netflix o todas las plataformas no comparten esos datos. Entonces, esto quiere decir que la gente que recibe esas regalías no tiene modo de saber, si bien esto siga generando un negocio, ellos no tienen modo de saber realmente, pues, eh, cuánta gente lo vio, qué sucedió, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos, digamos, muy álgidos en esta discusión. Y otro de los puntos también, obviamente, que ha sido súper mediático es el punto de la inteligencia artificial. Y bueno, obviamente, pues están hablando de reproducir la imagen de un actor y creo que ahí es bien interesante que esto ahorita está siendo un tema muy caliente en Hollywood, pero creo que realmente sí es un tema que eventualmente vamos a tener que la tecnología está avanzando tan rápido que no ni siquiera estamos pudiendo legislar eh, a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todos los contratos colectivos, toda la regulación que se ha tenido con los sindicatos en Estados Unidos, el SAG y el WGA, pues es anterior a que existieran todas las plataformas o a que existiera pues todo este tema con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ellos realmente, ¿por qué están peleando? Están peleando porque quieren pues que se ponga en mesa de discusión esto. Sí, es un tema bastante complejo, así como nos lo platicas, porque, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, entiendo, por ejemplo, los guionistas que ahora están siendo sustituidos porque en un programa de inteligencia artificial se le da la información para que haga guiones, para que cree historias que antes pues eran facultad exclusiva
de los guionistas, por ejemplo, están siendo también desplazados. Y este tema de las regalías es algo muy importante porque están perdiendo ingresos, han perdido ingresos en los últimos años, sobre todo porque ahora la mayor parte de producciones se ve también en las plataformas, en el streaming, no tanto precisamente en las salas cinematográficas o en la televisión abierta. Correcto, correcto. Hoy por hoy el consumidor ve el cine, ve las series, sobre todo en casa, ¿no? El ir a una sala de cine es algo que ha perdido ya muchísimo mercado y sobre todo esto se vio muy acelerado por la pandemia, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué sucede? Que esto sí está afectando, pues tal vez no tanto a un Leonardo DiCaprio, pero al actor que tal vez pues sale, o sea, el actor de reparto o el extra o el figurante que sale atrás y todo, pues esto sí lo afecta muchísimo y por eso están peleando por estos temas, ¿no? Sí, sin duda que es mucha gente la involucrada y la afectada por estos temas. ¿Tú cuánto crees que pueda durar una huelga de estas características y hasta dónde realmente podría paralizar la producción fílmica o de series televisivas? Pues mira, eso es algo muy complejo. De entrada, lo que los estudios ahorita han dicho es que hasta octubre ellos no van a negociar ni moverse. ¿Y por qué están haciendo esto? Digo, esto es, de algún modo es como la guerra, ¿no? Es hacer un sitio. Es decir, yo hasta octubre puedo aguantar perfectamente y en cambio tú, pues igual ibas a tener que doblar las manos antes porque no tienes la capacidad económica de aguantar, ¿no? Entonces ellos de entrada ya dijeron muy claro que ellos no se van a mover de aquí a octubre y no van a hablar de ningún tipo de negociación de aquí a octubre. Hay pláticas de que esto puede parar la industria cinematográfica en Estados Unidos, principalmente por un año más. Ahora, esto no quiere decir que se vaya a parar la industria cinematográfica a nivel internacional, porque realmente esto afecta principalmente a los afiliados, o sea, esto tiene que ver con la gente que está afiliada a la WGA o al SAG. Por ejemplo, en México, nosotros solamente contamos con un sindicato que es ANDA, que es de los actores, y de hecho la ANDA incluso salió a decir, bueno, nosotros aquí no podríamos ni siquiera sugerir un paro, ¿no? La realidad de la industria cinematográfica en México es sumamente distinta a la realidad de la industria cinematográfica en Estados Unidos y en este sentido, pues, o sea, realmente creo que lo que puede llegar a suceder incluso es que estos estudios, estos streamers, lo que hagan es que va, pues, con todo este dinero que ahorita no están usando y todo, más bien volteen a ver en qué países pueden empezar a producir contenido local, que además se ha visto que es una estrategia que les ha funcionado bastante bien, ¿no? Sí, sí. Y esto quizá daría pie a que quizá algunas productoras internacionales grandes, por ejemplo Disney, pudieran producir parte aquí en México, ¿no? Digo, hacemos frontera con Estados Unidos, se cuenta con la infraestructura también. Esto podría tener, quizá se me ocurre y te pregunto, un efecto colateral en México, pero positivo hacia nuestro país. Correcto, o sea, ahí lo que sucede, digo, las plataformas y los estudios ya producen muchísimo en México y en el mundo, ¿no? Lo que aquí sería interesante captar no es la producción basada en un guión de Estados Unidos o con unos actores de Estados Unidos y todo, porque justo eso está parado, sino más bien ver cómo hacer que estas plataformas volten a ver guiones mexicanos con actores mexicanos que justo no están en paro, ¿no? Ahora, para que esto suceda, digo, por darte un dato, en 2020 se dijo que el 2.9% del PIB venía de la industria cinematográfica y incluso o sea, se ha dicho que si México empieza pues, a ponerse un poco más las pilas para legislar de manera a que tengamos incentivos fiscales para que estas producciones digan, ¿sabes qué? Sí voy a ir a producir a México, pues esto podría doblarse, ¿no? Y podríamos tal vez volver a entrar en un estilo de época de oro del cine y de la producción audiovisual mexicana, pero es muy importante para esto que sí empecemos a tener varias acciones que nos ayuden, porque lo que sí está sucediendo es que, si bien lo dijiste muy bien, México podría ser un hub impresionante para la producción fílmica,
pero nos están comiendo el mandado otros países que están incluso más lejos de Estados Unidos y que tienen incluso una muy buena infraestructura, pero menos que México, como por ejemplo el hecho de que Colombia nos ha robado algunas producciones, ¿no?, que podían haber pasado aquí. Sí, bueno, y también hemos vivido en los últimos años, digamos, no ha sido tanto el apoyo, ¿no?, por parte del gobierno, incentivos fiscales, apoyos a la producción como existían tiempo atrás para la producción fílmica en el país, pero también estás tocando un tema muy importante para el caso de nosotros. Tiene que legislarse este tema del streaming, de las plataformas, precisamente para adecuar la ley a este mercado que está creciendo exponencialmente y que también da trabajo a miles y miles de personas. Correcto. O sea, ahí creo que te digo, son varias cosas, ¿no? Por ejemplo, sí nos ayudaría muchísimo el que exista una infraestructura que pueda captar esa inversión teniendo tax credits, ¿no? Pero también hay otras acciones que otros países han tomado que México no ha tomado, como por ejemplo el hecho de, hay países que dijeron, oye, ¿sabes qué? Así como se aplica en una sala de cine en donde una de 4 películas tiene que ser nacional, para que yo pueda poner todas sus otras películas con mega presupuestos de marketing y todo que vienen de Hollywood. Para el streamer, tú Netflix quieres estar aquí en Francia, muy bien, necesito que un porcentaje de este contenido sea francés. ¿Y qué ha sucedido? Que los países que han hecho ese tipo de acciones han justo provocado que Netflix vaya y produzca contenido local, ¿no? Como Call My Agent en Francia, los Países Bajos también hicieron esto, o sea, y en este sentido, sí, en México están faltando muchas acciones y yo considero que honestamente es un grave error, porque aparte de que sí en esta administración se ha reducido muchísimo, no me explico por qué, porque México es un país de cultura y justo nuestro cine es un motivo no solo de orgullo nacional, pero de posicionamiento, es una economía importante para México y pues, en fin, ahí creo que no se le ha dado la atención suficiente, pero además de eso, mira, por darte un dato, solamente 15 de las películas que fueron producidas el año pasado, híjole, no me acuerdo, pero estamos hablando de más de cientos de películas en México, han sido 100% con financiación mexicana. ¿Me explico? Entonces sí dependemos mucho de este capital extranjero y pues hay que ver cómo atraparlo. Hay que, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, hay que poner las nuestras a remojar. Un tema que sin duda traes al debate. Muchas gracias, se nos acaba el tiempo. Camila De Michelis, productora y guionista, directora de cine en nuestro país. Te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros. Yo a ustedes, muchísimas gracias. Buenas noches.